Bueno, estamos en Barranquilla. Hoy, 23 de octubre de 2024. Un grupo selecto de amigos a quienes voy a tener el gusto de hacerles dos preguntas cortitas. Con eso los conocemos un poquito más. Franklin, encantado de tenerte acá en el grupo. Son dos preguntitas. La primera, ¿de dónde viene o por qué es la idea de los famosos bohenatos? Bueno, los bohenatos nacieron porque en alguna ocasión yo estaba escuchando música vallenata que no era muy conocida y me puse a escuchar canciones poéticas. Entre esas escuché una que se llama Fatalidad, de Hernando Marín, interpretada en ese momento por Silvestre Dangond. Y me llamó tanto la atención que se me dio por escribirla. La escribí en un papel y dejé de escucharla y empecé a leerla. Entonces me dije, esto es un poema, aquí hay poesía, esto es un poema. Entonces le dije a mi esposa y dije, yo tengo ganas de coger los poemas que hay en la música vallenata y leerlos, recitarlos. La palabra no es declamar exactamente, tampoco es recitar. Bueno, lo que hice fue leerlos. Entonces creé un canal de YouTube y no sabía qué nombre ponerle. Entonces, como consideraba poemas vallenatos, si le ponía poemas vallenatos sonaba como muy largo, muy común. Entonces resumí las dos palabras, poemas vallenatos, las uní y le puse poenatos. Y así comenzaron los poenatos. Comencé con ese y luego ya hoy llevo casi 300. ¿En qué año? Eso fue en el 2015. Ok, en 300 aproximadamente. Voy llegando a los 300. Ok. Yo personalmente he advertido que te inclinas mucho hacia la música salsa, Cuba, Caribe. ¿Qué porcentaje predomina con la vallenata o están al mismo nivel? Bueno, yo nací y crecí en Barranquilla en un barrio muy popular, el barrio La Victoria, un barrio salsero pleno. O sea, yo nací y crecí salsero y me considero salsero por naturaleza. Pero cuando entré a la universidad, eso fue en el año 84, aquí en Barranquilla, yo había estudiado antes en la Universidad de Antioquia, conocí a unos amigos muy parranderos, muy de vallenato, algunos oriundos del Cesar, otros de La Guajira, y me incliné por eso. Y soy melómano por naturaleza también porque eso me enseñó mi papá. Mi papá era muy de toda clase de música, muy tropical. Mi papá vivió en Venezuela y estuvo en esa oportunidad cuando Venezuela estaba en su boom petrolero y era colombiano que trabajaba en Venezuela ganaba mucha plata. Cuando venía a Colombia venía con la tula llena. Sí, con la tula repleta. Entonces mi papá traía muchos vinilos de Venezuela. Entonces él traía mucha salsa, obviamente, porque nos gustaba a nosotros, pero también traía otras músicas, no traía mambo, traía bolero, y estamos hablando de los años 70 hacia los 80, cuando el boom musical en Latinoamérica era general, o sea, estaba en su boom la balada, el merengue, el bolero estaba en decadencia, pero todavía estaba la salsa, la música tropical e inclusive el vallenato. Entonces, digamos que yo me considero melómano porque me gusta toda clase de música, pero si usted me pregunta por un porcentaje, pues no digamos que me pongo en un 50-50, porque a mí me gusta mucho el vallenato, pero también me gusta mucho los otros géneros latinoamericanos.
Pero el vallenato sí está muy sembrado en mí porque últimamente he conocido, así como lo estoy conociendo a ustedes desde hace un tiempo para acá, he conocido mucha gente ligada al folclore vallenato y que eso me ha hecho tomar un amor más profundo hacia el folclore vallenato. Ok, pero ante todo la salsa hasta ahora. Sí, claro, yo soy salsero de nacimiento. Sí. Ok, gracias. Nuestro siguiente entrevistado está ocupadito. Me llamó Nacho. Nacho. Ah, qué bueno. Ok, Toño. Entonces continuamos con nuestra entrevista, podría ser esa. Esto es algo muy informal entre amigos, pero como dicen, repito, quiero... no voy a entrevista gratis. Repito, quiero llevarme el documento, el registro. Toño, ¿de dónde y por qué las famosas notas de Toño? No sé, como todo, nace así de la nada. Yo estaba trabajando en el IDEMA y conocí a un hijo de María Zuleta, se llamaba Toño, que decía Toño Caset. Él trabajó en el IDEMA, él estaba ahí, lo metieron de los políticos eso. Y ahí lo conocí yo y hablamos y le conté él me dijo, no, tú eres hijo de Chico Daza y tal, y para acá. Y yo escribí una notica sobre Toño Caset, pero nunca la publiqué. Cuando llegó el WhatsApp, antes del WhatsApp, el Facebook, yo empecé a escribir y un día se me dio por decir, me pareció que tenía que poner un título a esas crónicas periódicas y dije, nota vallenata de Toño Daza. No son las notas del acordeón, sino las notas, Sí. pero tenían que ver un poco con eso. Sí, Y puse las notas vallenatas de Toño Daza y publiqué una nota. En esa época, eso fue en el 91, cuando lo de Toño Caset fue antes. Él me nació ahí, pero yo nunca escribí, empecé a escribir en Facebook en el 91 con una crónica que hice yo a Moralito, que se llama El Último Juglar. En esa época siempre hay un último juglar, pues, Moral, el último juglar vivo. Y le escribí sobre Moral una ponencia prácticamente, que después me la robaron. Después un amigo de allá de Valledupar se apropió de ella y la sacó igualitica, no le cambió sino 2 palabritas, como mucho. Y hoy le dicen el biógrafo de Morales. Porque presentó eso. Y habla de Morales con una propiedad, y bueno, y se ha estudiado Morales, y bien hecho que estudia Morales. Pero empezaron a hacer las notas vallenatas. Okay. De ahí empecé a escribir, yo creé varios grupos. Hoy estaba viendo, porque hace rato que no me metía a los grupos. Los grupos ya después, cuando llegó cierto modernismo en el internet, empezaron a hackearlo y a meterse gente y a meter vulgaridades y obscenidades y cosas. Y entonces me metí uno de mis grupos que se llama los videos vallenatos o algo así, no me acuerdo cómo se llama. Y ya tiene 75.300 personas vinculadas. Y tengo uno de Emilianito que tiene más de 30.000. Se llama Emilianito Zuleta Díaz, El Orgullo de la Tierra Mía. Ese está ahí en Facebook. Y también ahí subía videos y cada video iba con una crónica. Se ponía las notas de Vallenato de Toño Daza y iba acompañando un video de Emilianito. Por ejemplo, hablaba de Poncho Cortés y así. Así nacieron las notas vallenatas. Toño, ¿no ha pensado recopilarla en un libro? Claro, tengo Es muy valioso para la historia. ¿Cuándo pregunta? Nomás cuando... Si no, 6 millones. Masiri me sacó de esos que hace Masiri, que le sacó una imagen ruda, un blog, le sacó uno a Ruda, otro a Adrián Villamizar, otro a Julio de la Osa, a Aníbal Velázquez, y sacó las notas vallenatas de Toño Daza. Y a mí me han cogido mis hermanas, mi mujer, mis hijos, de Mael, cuando vas a escribir libros. Y me dice mi hermana que ella es correctora y ha escrito, ya tiene como 20 libros, novelas. Y digo, ya te estoy terminando de corregir el libro. La nota vallenata de Toño Daza, una enciclopedia vallenata. La nota de Toño Daza, una enciclopedia vallenata, así se va a llamar. Oh, qué bien. Sí he pensado en eso.
y estoy en eso. No, claro, tiene que hacerlo. Bueno, y ahora sí la segunda pregunta oficial. Hijo de Chico Daza, muy conocido en el ámbito vallenato de otrora. ¿Por qué no interpretó un instrumento, cantó, siguió con la herencia histriónica del viejo? Yo me fui a estudiar, yo sí soy flojo, Isma, ¿verdad? Que es una palabra bastante flojo. Yo me fui a estudiar temprano, salí de la casa. Sin embargo, cada vez que viajaba a Villanueva o a la provincia, a Valledupar, mi papá vieron entre Valledupar y Villanueva y Manaure, porque yo nací en Villanueva, pero viví en Manaure. Mi mamá fue a parir a Villanueva, me parió y al poquito ratico en Villanueva. Y en Manaure viví más o menos unos 9 años y ahí volvimos a Villanueva. Pero yo me salí a estudiar pelado y no me interesé en eso. Mi papá sí tocaba el timbre de la caja de la guacharaca y tocaba el timbre. Eso era raro porque era un instrumento raro en el vallenato. Sí, allá Sin sí, embargo, allá habían conjuntos de cuerdas, así del Daza, el Huinque, de Martínez, todo eso eran del fondo de mi papá. Y después acompañaban la guitarra y el tiple y ese conjunto con acordeón de Gustavo Gutiérrez, Freddy Molina con la melódica y así. No se me dio por eso, pero sí, inclusive ni escribía. Yo escribí ya veterano, cuando tenía 45, 50 años, o 40, que salí del IDEMA. Porque la escritora en la casa era mi hermana, Mari. Ella escribe, y en este momento Mari tiene 19 novelas escritas, ahora está escribiendo otras. Y Mari fue periodista del Espectador y tiene una selección de crónicas de Escalona que no lo tengo, que esa colección la tengo yo. Y una muchacha que después estudió periodismo, de apellido Castro, se las cogió y empezó a publicar como ella. Pero yo las tengo, las crónicas de María sin el Espectador, ¿cómo se llama eso? La separata, la foto del Espectador con la crónica, la tengo yo, de María. Mari trabajó y se pensionó con el Espectador, con el seguro, pero con el Espectador, trabajando con el Espectador. ¿Ella es quien conserva el tiple de papá? No, yo hablé de eso en una ocasión, que cuando mi papá murió yo me fui, a mí me llamaron y yo lo encontré muerto. A mí me recibieron en la puerta todos los amigos de mi papá y de celular. A mí me llamó una señora de Villanueva que se llama María Carmen. Coño, necesitamos que te venga porque tu papá está muy enfermo. Ya estaba muerto. Él le dio un infarto masivo y lo atendió el cardiólogo, pero no pudieron hacer nada. Y eso está así la casa de músicos, de gente del folclore. Me recibieron, yo lloré ahí en el cajón de mi papá. Y le dije a mi mamá, me voy para Bogotá, pero vengo como a los 6 días. Vengo en un mes. No vayas a dar las cosas de mi papá. Yo alcancé a coger, porque mi papá era ebanista. Mi papá era profesor de ebanista de la escuela industrial. Y él trabajó, cuando se conoció con Ponchocote. Ponchocote trabajaba en los hoteles de mi papá en la escuela industrial de Valledupar. Y viajaban de Manaure los dos en el mismo bus, se devolvían en el mismo bus, que era el bus de Osmando. Un manaurero, hasta eso me conozco, no había cosita linda, no había nada, sino el bus de Osmando, era un bus de un viejo de Manaure, de La Paz, pero vivía en Manaure. Y yo llegué, mi mamá me dio algunas herramientas, yo conservo el serrucho de mi papá, el martillo, tenía unos cepillos o garlopas que le decían, cepillos de cepillar la madera. Ahí en la casa, ahorita yo boté el último cepillo porque yo dije, ¿qué hacer con este? Está oxidado, estaba muy oxidado ya. Conservo el martillo y el serrucho y otras cositas por él. ¿Y la garlopa? La garlopa la boté, la regalé. Me sirvió para la casa de la Y cultura. le digo a mi mamá, me voy a llevar esto y esto. Mamá, y el triple de mi papá, ay no, yo algunas cosas, como tú te demoraste y eso me estaba estorbando aquí, se lo regalé a la escuela vocacional de Urumita. Ah, carajo. Y allá está. No, las herramientas y el tipo y todo, ¿no? Por ahí ha estado Beto Murga pendiente de eso y no sé quién más. Creo que Juan Celedón, ¿tú te acuerdas? Sí, claro. Pendiente de ver dónde recuperamos. No, yo perdí toda la línea del piso, no sé qué se hizo. Ok, muchas gracias, Toño. Ahora venimos con Ismael, Antonio. el intérprete según los conocedores de la mejor versión
de la pieza vallenata con más versiones. Según nuestro colega, nuestro compañero de grupo, Ángel Máciris, tiene 272 versiones, con segundo lugar de Los Caminos de la Vida con 160. Inma, los dos hemos conversado, nos identificamos mucho, somos igualmente de curiosos. Yo quiero dejar el registro de algo que yo a veces cuento y no me creen. Aquel término tan coloquial y tan común en el medio vallenato de pelópito, realmente ¿de dónde viene? ¿Cómo nació? ¿O dónde lo advirtió usted desde niño? Bueno, gracias, Poncho. Primero que todo, te doy gracias por tenerme en cuenta para incluirme dentro de tus inquietudes, que son bastantes y por cierto muy buenas. Yo les admiro mucho. Este es un tema, fíjate, que me pregunta que parece que no dijera nada, pero dice mucho. El pelópito tiene que ver con nuestro argot popular en la costa. Si uno llega a una parte, una fiesta por ejemplo, se porta mal, quien está viendo por allá y está viendo el comportamiento de uno y dice, peló el cobre. Cuando tratamos de referirnos a algo a lo que hay que atinarle, pero no atinamos a darle al objetivo, es decir, esta lo peló. Y uno mismo dice, la pelé. Eso sucedía en la música. Cuando de verdad se tenía en cuenta la interpretación, la improvisación y la creatividad en nuestra música vallenata. En los grandes intérpretes del acordeón, yo recuerdo, ellos trataban en todo lo posible por hacer las figuras que hacían perfectas, pero había veces que uno no hacía las cosas tan perfectas, pero había algunos que la hacían perfecta, otros medio imperfecta y otros muy mal imperfecta porque era muy mal. ¿Cómo se le llamaba eso? Se le llamaba eso a la persona que interpretaba el acordeón y se referían a varios acordeonistas, decían, fulanito es bueno, pero fulanito es mejor porque ese man no pela nota. Que es tu pregunta. Esa es la pregunta, no pela nota. Fulanito no, ese man es malo porque pela mucha nota. Se estaban refiriendo a que se equivocaban al pisar la nota. Pisar el botón. Al pisar el botón que nos llevaba la nota. Entonces, el pelar la nota era un error. Para responder el contexto, tu pregunta, pelar nota era no dar en el botón exacto para hacer la figura que tú querías y no decía peló la nota, porque no dio. Sí, Ismael, La nota se asocia al pito. Es que lo que a mí me llamó poderosamente la atención, además que dar respuesta a una cantidad de incógnitas de los inquietos que me interesan esos temas, como acaba de comentarlo, para muchos pasa desapercibido y a otros nos importa mucho. Yo le escuché en alguna vez, tal vez en una conversación, que el pelar pito era especialmente cuando la parranda decaía entre comillas y empezaban a tocar eran música extranjera, valses, polcas, mazurcas, y allí era donde medían al verdadero intérprete. Poncho, eso no tiene nada que ver.
Lo de la pelada de nota es exactamente, y como lo confirmaba Franklin aquí mientras que yo te respondía, decía, el pelar el pito, el no pisar la tecla Exactamente. adecuada. Lógicamente, yo digo nota porque al pisar la tecla está emitiendo una nota. Entonces me voy directamente a la nota, pero la nota, porque dio una nota diferente a la que él iba a dar, se equivocó. Por decirte algo, iba a dar un do y daba un re, porque estaba pisando la tecla equivocada, entonces en ese momento estaba pelando la nota, estaba pelando la nota. ¿Qué se refiere a lo que me decía Frank? La Hacer la- Sí, pero el género de música, que no era vallenata, sino era la de la extranjera. Voy a concluir o ampliar lo que tú me decías, que decían que pelar la nota cuando se pasaban a un concepto diferente. En lo que yo recuerdo, y estoy tratando en este momento de recordar cuando yo tenía mis 4 años, en Caracoricito, departamento del Cesar, donde vivía el viejo Ismael Rudas, papá de esta hermosura. Y llegaban a mi casa, yo me acuerdo de acordeonistas que de pronto nadie conoce ahora, como es el nombre de Federico Valencia, Dionisio Martínez, familia de los Martínez que vive en Santa Marta. Vivía, iba Juan López, tío de los López, de Miguel López, que manejaba un carro, cabina roja, me acuerdo, un Ford, cabina roja, y tocaba acordeón y llegaban de mi papá a arreglar acordeones. Todos esos acordeonistas que llegaban a la casa de mi papá, en ese entonces, lastimosamente, a mí me han hecho muchas preguntas sobre esto, lo que tú me decías cuando se pasaban a esa otra faceta de lo que es el postró, la mazurca, el pasillo, etcétera, etcétera, la polka. Porque a mí no me gustaba. A mí me encantaba cuando llegaba Luis Enrique Martínez y ahí mi papá le arreglaba el acordeón y empezaba a sonarlo. Cuando llegaba Juancho Polo, Pancho Rada, llegaba Alejandro Durán, todos esos músicos, Naferito. Ya después últimamente fue llevando Colacho, Vidio Granado y todo eso, pero tratando de esos grandes, porque ya cuando Vidio ya no se utilizaba o interpretaban lo que es la polka y el potró y la mazurca, todos esos vals. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos, siempre en el vallenato había una rivalidad, siempre, y eso yo creo que tienen que terminar aceptándolo, Poncho, porque algunos músicos de academia dicen, bueno, pero yo no veo un saxofonista llevando rivalidad con el otro, y el otro, dicen, no, es que no es rivalidad porque esos estudiaron música y cada cual, pero es que no, en el acordeón, el vallenato, eso se esforzó cada uno por hacer lo que podía hacer y sacarle hasta el máximo sin tener una instrucción, no tenía una academia, no tenía una gramática musical, nada. Entonces, ¿qué pasa? Que ese acordeonista se hizo por sí solo y cada cual, cuando se reunía con otro, trataba de ver qué hizo el otro. Bueno, ¿y qué hizo este? Luis Enrique hizo el Antonio Ayorrada, que hizo Juancho Polo. Entonces, ellos miraban a ver qué hacían y trataban entonces rivalizar. Siempre el uno trataba de hacer lo que no hacía el otro. No, yo voy a hacer esto porque aquel me hizo esto y yo voy a hacer esto. Yo voy a hacer esto. Pero cuando ya se cansaban de hacer eso, acudían, lo que yo recuerdo, estoy hablando de lo que yo recuerdo, entonces era cuando acudían a tocar una música que no tenía nada que ver con lo que ellos interpretaban. Vamos a interpretar una mazurca. Entonces cogían una mazurca. No, pero esa me parece bien, pero mira este foxtrot. Y empezaba el otro a tocar el foxtrot. No, pero es que yo, mira, el que sabe ejecutar el acordeón tiene que tocar una polka. Y cogían la polka.
ese era el momento que a mí no me gustaba y yo me salía de ahí. Es decir, cuando empezaban a tocar eso, porque me gustaba el vallenato, que tocaran el vallenato y a Luis Enrique, oía el uno y el otro. Y fue lo que yo conocí de eso, de lo que es la polca, la mazurca, un bar que tocaba mucho que era... Señor Magdalena. Y entonces el que la tocara mejor era una discusión que se formaba entre ellos. Ya esa era una parranda, ya este trago. De pronto hoy, o si de pronto hoy, o en ese tiempo, nosotros apreciáramos eso que ya pasó, como en ese tiempo, hey, Poncho, eso tenía una importancia grandísima, grandísima. Es más, que comentar uno eso tiene una gran importancia. Imagínate uno trasladarse a ese momento donde se estaba haciendo eso. Entonces, eso es lo que yo puedo hablar sobre eso. Pero el pelar pito era con la música extranjera. Pero el pelar pito no tenía nada que ver con la música extranjera ni de eso. El pelar pito era la persona que hiciera una figura y que no se pifiara. Al género, si era con la nuestra o la No. Yo escuché que era con la extranjera. No, eso no tenía nada que no, eso no. Quien dijo eso está cometiendo un error o quiere hacer un comentario muy malo porque eso no tiene que ver. Era el que tocara mejor, el que tocara una canción, porque cuando tú pelas un pito se nota enseguida. Sí. Claro. Prima, eso me iba a referir yo. Cuando uno ha sido jurado y uno escucha que el acordeonero lleva la ejecución y de pronto en esa secuencia se oye una cosa rara y dice, pero un pito. Por eso es que yo insisto hoy, y no me cansaré de insistir, en que tenemos que rescatar lo que nos dejaron nuestros ancestros. Eso de coger el acordeón y soltarle la rienda, poner tu mano aquí y darle, hacer todas las figuras que te vengan en la mente, pero sin que tú hoy no. ¿Qué pasa? Hoy ya la pelada de pito, me parece buena tu pregunta, para dejar un mensaje. Qué bueno que esa pelada de pito se pudiera presentar hoy, para lo cual no deberían irse 3 meses antes del Festival Vallenato a una finca a ensayar una figura y se equivocó. Te equivocaste, vamos a hacerlo otra vez. Y ya se la figura hasta que te salga. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando la persona llega y se sube en la tarima, lo que tú viste en el festival, ya no se puede calificar la pelada de pito, porque la persona estudió esa figura tanto que se la sabe de memoria y la hace diferente a cuando tú estás improvisando y creando, tú estás improvisando y creando una figura en la cual tú improvisas y te vas para aquí, te vas para acá, y qué bueno que dentro de esa improvisación tú peles pito, o sea que no le den a la nota que no es. Ahí y no a la exacta. La maestría. Es correcto. Entonces eso se veía era en la improvisación, mas no se podía ver en una canción de esas que venían del grupo. Que entre otras cosas tiende a desaparecer porque todos tocan lo que le enseñan en la academia, una rutina y de ahí no sale. Y tanto así que los mismos concursantes de una final se les ve hacer la misma. Es que ni rutina le puede llamar porque la rutina es un estilo propio. Bueno, damos por Antes de concluir, Poncho, a mí me gustaría que esa inquietud que tú tienes se pusiera en práctica, que sirva para ponerla en práctica. Esa inquietud que tú tienes se pusiera en práctica para que los nuevos cronistas ahora, que son muy buenos musicalmente, pero se acuerdan de nuestra idiosincrasia, pusieran en práctica el improvisar y hacer las notas ahí sin tener nada practicado y a ver quién pega menos notas. Bueno, la segunda pregunta. Esa vale. Yo creo, pero toca darle a todos la misma oportunidad. Isma, hay un tema
también curioso, picaresco, causa risa, de cómo le llamaban los viejos cuando empezaron a llegar los acordeones con disonante. ¿Verdad? Cuando Abel Antonio lo recibió, cómo le decía al disonante Luis Enrique Martínez, cómo le decía al disonante, porque los acordeones pues llegaban sin catálogo, sin instructivo, no había academia obviamente, y ahí era el punto de apoyo para hacer el acorde con que descansamos los acordeoneros. Llegó el disonante y tocó cambiarlo, buscar otra manera de hacerlo. Ellos se despistaban e iban donde su señor padre a que le quitaran el disonante y le pusieran el falsete. Hasta cuando llegó Alfredo, sabiendo utilizar el disonante, y tuvieron que volver a invertir la visita al técnico para que le volviera y le pusiera el disonante. ¿Cómo era que le llamaban los veteranos al disonante? Sí, Poncho, eso es importantísimo. Me parece importantísimo retroceder el tiempo y llegar hasta allá. Para eso es bueno, importante y necesario, diría yo, explicarle a la gente algo muy superficial sobre la música, porque tampoco nos vamos a dictar una cátedra musical aquí. Pero sí tenemos que, para podernos hacernos entender, tenemos que hacer énfasis en que el acordeón que nosotros tocamos, el acordeón que utilizamos acá en Colombia, que marca Holler, primero de una hilera, después de 2 hileras, 3 hileras, ahora la última, han sido de la categoría diatónica. La gente se preguntará, pero ¿qué es diatónica? Diatónica quiere decir que la escala va de tono a tono. La escala diatónica va de tono a tono. Va do, comenzando por do, re, mi, fa, sol, la, si. Esa era la escala que contenía o sigue conteniendo los instrumentos diatónicos en los cuales está nuestro instrumento, el acordeón. Diatónico. No pasa lo mismo con el piano, con la guitarra, donde ya la escala no se lee un do, re, mi, fa, sol, sino do sostenido, re sostenido, mi. No hay mi sostenido porque de mi a fa nada más hay medio tono, entonces viene fa, sol, la, si, do. En ese orden de la escala esa venían las notas en los acordeones desde que vino de una hilera. Venía desde acá, tú cogías el diapasón, desde acá hasta que llegaba acá, descendente, y va aminorando el tono. Pero resulta, lo que tú dices, que llegó una vez donde llegó un acordeón de esos, donde la última nota rompía la escala que traía y salía un pito que como nadie de los que tocaban acordeón tenía conocimiento sobre musicalidad, decía no, se equivocaron. Aquí pusieron una nota que no tiene nada que ver. De fábrica. Entre otras cosas, me parece oportuno para aclarar algo que existe en la música o en el manejo del acordeón. Poncho, cuando musicalmente alguien hace una figura y quieres ponerla en un arreglo, se va a la gramática musical y ve qué nota coordina con esta, qué acorde se puede cuadrar aquí. Musicalmente lo hace. Resulta que en el acordeón no. En el acordeón la gente ponía la mano en el teclado y veía que le sonaba bonito, según la posición. Y te hago, por ejemplo, una figura muy conocida de Luis Enrique Martínez, que es
En compás de 6/8, así esa figura en merengue. Ninguno, Luis Enrique Martínez, en el momento en que esa figura la hizo porque le pareció fácil aquí y le sonaba bien. Y fue tan pegajosa que siguió gustando. Hasta nuestros días. Hasta nuestros días sigue gustando. Y por nada más por ponerte esa. Y así sucesivamente, te puedo poner una segunda, que es Alejandro Durán. Y se volvió popular. Pero él no estudió la gramática musical, esta nota queda bien con esta, no, él la hizo y eso le gustó y quedó y le gustó a la gente. Él hizo eso. Y así se hacían las melodías. No te ibas a una gramática o a un ejemplo musical para tú crear una figura, sino que tú te ideabas, tu mente, tú pensabas y cogías el teclado del acordeón y hacías lo que te gustaba, no, pero si a ti te gustaba algo, la exponías y veías que a la gente le gustaba y la seguías exponiendo. Era tanto que me exageré tanto de pronto en hacer esa exposición, porque la gente no entiende. Y como no tenemos un tablero musicalmente para escribir de todo esto, como no tenemos un tablero, es bueno explicárselos de manera fácil y que lo entiendan. Ya dije que la figura se constituía por la forma como la persona pisara la nota y lo que le saliera. Había una figura que para descansar en el acordeón se hacía ese pan lo acompañaba con esa nota de arriba que iba siguiendo la secuencia. Cuando llegó con ese disonante, esos acordeones que llegó con esa nota que se perdía la secuencia, perdiendo la secuencia, no le daba y salía feo, salía horrible. ¿Esto qué? ¡Ey! Esta vaina suena marica. Vino malo esta cosa. Esta vaina, este acordeón vino malo. Y alguien llegó, yo me acuerdo que donde mi papá, donde mi papá llegó Luis Enrique Martínez. No voy a discutir si fue él o fue otro, pero de que yo recuerde fue Luis Enrique Martínez. Le digo, Ismael, compré este acordeón, pero me salió marica. ¿Cómo así, hombre? Mira, ve, este pito de acá arriba, se equivocaron, mi papá, me acuerdo que dijo mi papá, se equivocó. No, pero Luis Enrique, yo le compré con la escala, entonces le quito ese botoncito y le puse el otro, y quedó eso. Eso de marica se fue extendiendo entre el gremio y ya cuando compraban un acordeón, inclusive preguntaban, necesito comprar un acordeón pero que no sea marica. Entonces compraba el acordeón que tenía la nota completa, que seguía la secuencia de la escala. El Antonio decía pito cocorro es correcto. Entonces, cada cual le ponía, la tildaba como la sintiera. Pero más que todo, el que se hizo popular y ya no se tomó la palabra como el término general que lo que se refiere a marica, sino que el acordeón sonaba mal y eso. Entonces compraban el acordeón y decían, ojo, pero que no me salga marica. Y el que lo compraba marica lo llevaba donde mi papá, que entre otras cosas era la única persona en la costa que arreglaba el acordeón en cada colicito y le cambiaba ese tono, le cambiaba esa nota. Pero a ese respecto te tengo una buena, que yo viendo todo eso como pelado, 4 o 5 años, que hacían eso, y viendo que todos venían y le mandaban ese cosito, hubo un acordeonista que llegó, y le dije yo le insinué, le dije, señor Nájera, se va a quitar le vamos a quitar el pito porque está marica. No, mijo, déjamelo ahí. ¿Por qué? Yo te explico. Y ya cogí un taburete. Y se vio la grandeza de este fue conmigo abajo de un palo de totumo y me cantó una canción que se llama Amor de Madre. Dichoso está en el mundo que tiene su madre viva.
Después que ya se muere no hay otro cariño igual, no. porque el amor de madre es lo más grande en esta vida, por eso todo el tiempo lo debemos de apreciar. Entonces, en sus notas, ¿qué hacía? Me hacía unas figuras que oían diferente y todo. Oye, ¿cómo hace ustedes eso? Me dije, para eso es necesario el pito marica. Para eso es necesario el pito marica que le está quitando, por eso yo no se lo puedo quitar, porque ellos no tocan esta música. Y era verdad que en ese momento ellos no tocaban el menor. Y ellos para el hacer menor tocaba ese disonante, marica. Mi hermano, es lo que le puedo explicar yo con referente al marica. No, y tampoco tenía una formación musical after, sino Nadie, por ninguno. teatro. Oiga, mi hermano, no joda.